No, permítanme, permítanme. No, 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 no. Hoy no fue eso. Solo esto es lo que está mal. Es la 11, perdón. Me disculpo, me disculpo. Ya está. Sí, es la 11. No crean que estoy chapuceando nada más, sino que ahí estamos. La semana pasada empezamos a ver procesos especiales. Semana 11, lo que significa que ya tenemos a la vuelta el segundo examen parcial. El horario se los van a estar notificando y necesitamos pues finalizar ya el contenido para el segundo parcial. Los otros siguientes 2 fines de semana son exámenes y luego ya solo 4 semanas más y estamos en examen finales y ustedes, un pequeño grupo habrá finalizado su clínica civil, que era un requisito. Espero algunos tal vez para meterse a sus exámenes y sus privados, examen técnico profesional, fase pública, fase privada. Recomendación, si el, bueno, por el tiempo no se aflijan tanto, pero si la, la economía se los permite, métanse de una vez a los dos. Por experiencia con los compañeros que se han metido, métanse de una vez a las 2 fases. Es algo, es algo complicado, termina uno medio mal de la cabeza, pero es parte normal de meterse a eso. Entonces, para aquellos que están por terminar la carrera, métanse de lleno, salgan de eso, salgan de tesis y mis estimados, y en poco ustedes estarán siendo investidos con su toga que los faculta como licenciados en ciencias jurídicas y sociales, abogados y notarios. Por el otro lado, la mayoría, pues no se me depriman, que están bastante cerca de la meta. Preocúpense porque en la medida que más le entren a estos temas, que lo vean menos, se preocupen menos por aprobar clases y más por aprender. Lógicamente que aprobar clases es requisito para poder, para poder graduarse. Pero preocúpense más por aprender, preocúpense, o sea, dice, bueno, ya sé que está hablando de procesos especiales, hay un cambio de nombre ahí. ¿Por qué una persona quisiera cambiarse el nombre? ¿Cuál es el procedimiento? Pónganse ustedes en la situación, ustedes están sentados, si quieren, en su casa, si quieren ustedes en su oficina profesional, si quieren ustedes, miren, hay memes de que de verdad, hasta una silla y una mesa en la calle, una vez se haga el trabajo con dignidad, se puede hacer bien y digno, con prestancia, la gente les va a preguntar, y si saben que ustedes son esto, la gente los va a buscar. Y pues el tema económico, hoy más que nunca entiendo lo que la persona con la que me fui a preparar para el examen técnico profesional decía. El dinero es algo que viene por añadidura, ¿verdad? Sí viene, sí se permite, no les voy a decir que no de la noche a la mañana, pues eh, se despreocupa de ese tema, pero en la medida que uno haga lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que lo disfruta, uno siente, ahí fluye, eso fluye. Ok, no salió caso de esto, pero salió caso de esto, o salió caso de esto. No pasó esto, no pasó esto, pero por otro lado sí. Y como siempre es, no se deben de meter todos los huevos en una misma canasta, de esa cuenta es de que ejerzo la abogacía en las diferentes ramas de esta bendita profesión. Tenemos el notariado, pues que no lo había manejado de esa forma, pero es lucrativo. Tenemos el tema de las clases y estoy empleado ahí con temas de asesorías, pero lógicamente, ¿verdad? Para que una persona les pague a ustedes porque ustedes la asesoren y ya le dejen un contrato de servicios profesionales, es porque ustedes están capacitados. Entonces, es importante, mis estimados, estudiar, estudiar, estudiar y seguir estudiando. Bueno, ya casi a los 10 minutos por encima de la clase, tenemos el mismo objetivo de clase de la semana pasada, conocer los procesos especiales. Y vamos a aperturar el correo para estar en comunicación con ustedes, a ver si no tengo ya algunos. Fíjense que sí, pues, la última maestría que cerré, se veía así medio que petulante. A la última maestría, pues sí me gusta estudiar, estoy en un parito de posgrados, pero la última sí me destruyó
los ojos porque estudiaba mucho de noche y creo que con poca luz, o también ya la cronología del cuerpo ya pasa factura. Muy bien, vamos a referirnos ahorita sobre lo que es la ausencia y la muerte presunta. Pero antes que eso, vamos a hacer un pequeño repaso. Antes de hablar de lo que es la ausencia y la muerte presunta, tengamos a la mano Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil. Lanzo las siguientes preguntas. Solo estamos aperturando correo para ver cómo estamos. Lo más seguro es que en los correos voy a tener la petición. Sí, cabal. Ok, muy bien. Sí, no he colgado y la clase 10 y 11. Eso, como les digo, termino esto y luego, pero quedamos pendientes. Tengo acá los correos del compañero René de Milton Powell. Tiene una pregunta. Milton, vamos a ver, sabemos que existen los procesos cautelares que son previos a la demanda, diferentes a las medidas cautelares. Proceso diferente a las medidas, es correcto. De lo cual surge la duda. Si se inicia un proceso cautelar previo a la demanda, indican que en ese momento se pierde la garantía de un embargo. ¿Me podría indicar cuál es la base legal o cuál es el fundamento que indica que la garantía se pierde al momento de iniciar un proceso cautelar, o bien si la garantía no se ve afectada por este tipo de procesos? Necesito que me amplíes un poquito la información. O sea, si se inicia un proceso cautelar, es posible, a veces se pide, a veces no se pide garantía, dependiendo del proceso. La ley regula que sí. Y también, también había la duda de lo de la contragarantía. Creo que me amplió un poquito más la información, Milton. Está un poquito escueto, demasiado general. Aterrizarme un poquito más el avión ahí. 210 personas conectadas, qué gusto. Muy bien, empezamos. Primera pregunta, ¿qué es la ausencia? Artículo 42. Así, con esa seguridad y con esa certeza debemos de manejar nuestros códigos, ¿verdad? Y no necesariamente sabiéndose o creyéndose así muy de memoria, pero lógicamente hay artículos que no va aprendiendo de memoria. Les comento, yo cuando estudié, especialmente la fase privada, y en la fase privada iba muy bien preparado, le entré con mucho miedo y me empecé a preparar el año antes a cerrar, o sea, mi quinto año. Ahí me empecé a preparar, agarraba el Código Civil de, de pasta a pasta, agarraba el Código Procesal Civil de pasta a pasta, agarraba así el Código de Comercio, ley del organismo judicial. Sí tenía hambre de estar bien preparado y eso me hizo prepararme, pues gracias a eso me fue bien. Tal vez uno de los errores fue que me quise, vamos a usar un término mero de barrio, o sea, me empecé a poner salsita yo en el examen, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado, como que me quisieron reducir al orden, ¿verdad? Que no me pusieron tan salsa, y me hicieron sí, unas preguntas que definitivamente todavía las ando averiguando. Cuando bajé un poquito ya la aceleración, ya me volvieron con preguntas más normales. Bien, ¿qué es la ausencia? La ausencia es la situación jurídica de una persona cuando se ignora su paradero y se presume que está fuera de la República de Guatemala. Y como requisito también que no ha dejado representante, porque puede ser que la persona diga, bueno, me voy a ir a Estados Unidos, pero miren, por cualquier cosa voy a dejar, pero eso lo tiene que averiguar uno, si se deja otorgado un mandato, pero la mayoría de gente se va solo así. Si es raro que el notario cuando sale al extranjero le deje su protocolo a otra persona y esto está regulado en el código de notariado, imagínense que es una persona particular, ¿por qué va a andar dejando representante legal? Salvo que tenga, salvo ahorita, como decimos, en época de pandemia, sí es, en época de pandemia, sí es, pues las personas de cierta edad, no solo de cierta edad, hay muchos ya pensamos en tema de que por cualquier cosa podemos caer entre las estadísticas de los que lamentablemente han fallecido por este tema, entonces dejar las cosas arregladas. Y eso, miren, se oye, yo sé que se oye feo, pero eso ha incrementado también el trabajo para notarios.
Muchas personas me han llamado solicitando hacer sesión de bienes, testamentos y situaciones de este tipo para tener los documentos en ley. Y muchas de estas personas que me han solicitado los servicios notariales han fallecido. Y el tema de muerte presunta. Bien, la ausencia en la tramitación voluntaria. La solicitud para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés ante notario. Ahora lanzo la pregunta. ¿Qué persona puede estar interesado en que una persona sea declarada ausente? O sea, y necesito que también me busquen en el Código Civil para qué, así, esta declaratoria se hace con el objeto de para qué se hace una declaratoria de ausencia de acuerdo al Código Civil. Necesito que me lo busquen y que empiecen a participar desde ahora. Sí, efectivamente, aquí la compañera Bernadette me indica que no he colgado la clase 10. Como les digo, solo salgo de clase, de desayuno y me pongo al día con eso porque sé que ya vienen sus exámenes y es irresponsabilidad mía no ponerles eso. Y ese es un compromiso mío. Entonces, lanzo la pregunta, ¿por qué es necesario? ¿Para qué? Es importante que entendamos eso porque les repito, las personas no van a llegar con ustedes a decirle, y abogado, fíjese que yo necesito que mi esposo, sigue siendo mi esposo, pero ya no es mi pareja, sea declarado ausente para que un juez le declare o le nombre un representante legal para poderlo yo demandar a eso y luego en la vía del juicio oral puede interponer una demanda de divorcio. Eso no va a pasar así. Eso la gente le va a decir, mire, fíjese que se fue al extranjero hace tantos años, no sé de él. Entonces, la traducción para ustedes de que él está fuera del país y no se sabe eso ha sido nombrado un representante, eso es, por eso les digo, esa es la parte importante de saber. En la doctrina, ausencia simple y ausencia calificada, esa ausencia simple, artículo 42. Esa es la parte importante. Uno. Y saber para qué sirve esa figura, para qué sirve la figura de la audiencia, de la ausencia, perdón. Entonces tenemos, y vamos a buscar nuestro artículo 42, por favor, Código Civil. Ausencia es ausente. Artículo 42 es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Ok, vamos al artículo 44, por favor. Artículo 44. La declaratoria anterior, esa referencia al artículo 43, que es la declaratoria de ausencia, tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente. Perdón. Defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Entonces, en este momento ahí podemos ver para qué sirve. Si ya le nombran un defensor judicial, significa que la persona ya la pueden demandar. Ya se le puede demandar. Y segundo, artículo 47, cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o
aquí dice Ministerio Público, sabemos que Procuraduría General de la Nación, por velar por los ausentes, puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. El juez nombrará un defensor específico en esta diligencia que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. Bueno, entonces con esto ya tenemos claro cuál es la función de esto. Luego, nos indica el notario con notificación a la Procuraduría General de la Nación recibirá información testimonial o documental que compruebe lo siguiente. ¿Cuál es la información testimonial? Testimonial es de testimonio o de testigo. Y vale la pena, eso sí lo he visto que circula en redes y pues, si se sabe por eso o por el medio que sea, y el testigo se deriva de un tanto grotesco en una época bastante, mucho más machista de la humanidad, pero en el derecho romano, pues una persona que tenía que aseverar con toda la seguridad, con toda la verdad, ante un juez o senador, tenía que tomar en la mano sus testículos. De ahí viene la palabra testigo, que comprueba lo siguiente, el hecho de la ausencia. Entonces, como eso en jurisdicción voluntaria, se hace esta declaración y levanta acta de esta declaración testimonial. ¿Quién? El notario. Entonces, identifico a la persona, saco sus datos generales y ya, dígame lo que le consta. Ah, sí, yo soy el vecino, yo soy amigo, amiga de la señora tal y tal, y me recuerdo que hace 10 años vivía con el marido, don no sé quién, y esta persona, pues sabíamos que se iba a ir al extranjero a buscar una forma, pues después ya no se supo nada de él, yo le preguntaba y él ya no estaba. O sea, la persona está fuera de la República y ya no se comunicó y no se sabe su paradero. Esa es una información testimonial. Documental. Documental hace referencia a poder buscar un documento que haga constar que él salió. Si fue de forma legal, pues tiene que tener un registro migratorio de salida y ya no tiene el de entrada. Lógicamente, si la mayoría se fueron pues por una vía ilegal, y los denominados mojados, y pues lógicamente no se va a tener ese documento. Por eso es que a veces se necesita testimonial, a veces documental o a veces ambas. Entonces, así se determina el hecho de la ausencia. Lo siguiente es la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultad suficiente, ni tutor en el caso de que sea menor o incapacitado, y el tiempo que lleva de ausencia. Ya empezaron, ya despertaron. Artículo 44. Tiene como único objeto nombrar defensor judicial al ausente. Artículo 44. Muchas gracias. Norma Posadas. Es lo que necesito que participen, mis estimados. Artículo 42 del Código Civil es propiamente la ausencia. Gracias, Sofía Jimena Hernández. Tenemos también Ofelia Josefina Elizabeth Argueta. Artículo 42 del Código Civil. Ausencia sirve para determinar algunos derechos para manejar los bienes del ausente, así como determinar el estado civil del cónyuge. Esa es una de las principales razones, mi estimada Ofelia. Artículo 44, Código Civil, Federico Baltasar. Y tenemos lo que nos dice Milton. Los interesados pueden ser herederos o cónyuge por cuestión de adjudicación de bienes. Sí, pueden ser y regularmente son, pero también puede ser un acreedor, una persona, por decirles, puede ser representante de un banco que pida la ausencia y después demandarlo y poder hacer incluso un embargo de bienes, un ejecutivo. Ese es otro motivo para que haya un juicio ejecutivo, porque ya hay a quien demandar, porque tiene defensor judicial. Fernanda María,
Buen día. Siempre en referencia a la declaratoria de ausencia, en los casos de las personas que desaparecen y fueron reportadas en los sistemas de búsqueda Alba Kenneth, ¿a todas estas personas se les declara ausentes automáticamente o solo en el caso en que los familiares lo soliciten se hace el requerimiento y trámite? No. Aquí estamos con dos situaciones. Alba Kenneth es un sistema establecido por el Estado para procurar la pronta recuperación. Si es Alba Kenneth, es de niños, niñas, adolescentes, en donde se activan sistemas básicamente de un grupo de instituciones para poder rescatar y salvaguardar la vida e integridad de menores. Esta es la Alba Kenneth y sabemos que Isabel Claudina pues, es para mujeres mayores de edad. Entonces, no tiene relación. Si una persona activa una Alba Kenneth porque no aparece una niña o niño, entonces esta va a seguir activa la alerta por años. Y puede ser que pasen 50 años y está activada la alerta. De hecho, ahorita, esta semana escuché que hay un proyecto de ley para eficientizar esta alerta, justo con la Isabel Claudina. Entonces, esto no es para declarar, porque esto no es el objetivo que tiene es preservar la integridad y vida de los niños, niñas, adolescentes. Mientras que cuál es por eso lo digo, es importante saber para qué hacemos eso. ¿Para qué activamos una Alba Kenneth? La activamos para que los diferentes organismos que están integrados dentro de este sistema de recuperación eh, temprana de niños, niñas y adolescentes. Mientras que la ausencia, tal y como lo dice el artículo 44, lo que pretende es nombrar un defensor judicial para la persona que se encuentra ausente. Vamos a ver, la consulta de Milton dice, artículo 46, se solicita la declaratoria de ausencia para la representación en juicio. Si, por ejemplo, una mujer tuvo hijos con Juan Pérez, este viaja al extranjero y los primeros años sí apoya económicamente a la familia, pero al pasar del tiempo este individuo desaparece, se desconoce que fue la persona y por años no apoya a su familia, puede esta mujer solicitar la declaratoria de ausencia para poder realizar una demanda de alimentos. Sí, solo que tenemos que tomar en cuenta de que para hacerle esta demanda de alimentos, una demanda de alimentos requiere que la persona tenga bienes que pueden ser embargados. Vamos a ver, ¿esa persona tiene sueldo? No, no va a tener un sueldo porque no está trabajando acá. Bueno, ahora, si la persona tiene bienes a su nombre, aquí sí se puede pedir el embargo de ciertos bienes, embargo una finca y en un momento determinado, si él tiene, logramos declararlo ausente y que se le nombre un representante, pues ya se puede incluso rematar algún bien. De lo contrario, no se puede. Milton, esto va de la mano que haya bienes que se pueden. ¿Se puede hacer un embargo de cuentas? Claro, se puede hacer un embargo de cuentas. Pero la primera pregunta cuando lo hablaba con una alumna que le di hace un año procesal civil, le digo, primero hay que verificar cuál es qué es lo que podemos obtener. Por eso es que se piden las medidas precautorias, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene? Está trabajando, bueno, embargo de salario. Tiene un vehículo, secuestro. Depende de lo que tenga, sí se va a hacer, porque ahí se está asegurando las resultas del proceso. Artículo 44 nos dice Gloria Alicia Jolón, y establece que la declaratoria tendrá como único objeto nombrar al defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Esto es el artículo 44 según Gloria Alicia Jolón. Muchas gracias, Gloria. Luis Morente Díaz. Para la declaratoria de ausencia es necesario que la persona se encuentre fuera de la República o no sepa su paradero. Tal el caso de muchos desaparecidos con la guerra civil, se toma en cuenta eso. Sí, sí, y en ese entonces se puede aplicar no solo eso, sino que también la muerte presunta, ¿verdad? Pero ahí sí se corre el riesgo de que las personas aparezcan porque solo hayan andado en otro país. Es correcto, Luis Morente. William José Daniel, Fuentes Monterrosa.
La ausencia tiene a su vez dos modalidades, ausencia propiamente dicha y desaparición. ¿Podrían explicarnos esto? Ok, entonces vamos a fundarnos en el código. ¿A qué se refiere cuando se puede solicitar la muerte presunta? Esto que le llaman desaparición. Solo que la ley no regula desaparición, sino que regula muerte presunta. Ok, artículo 63 del Código Civil. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Podrán asimismo declararse la muerte presunta tenemos tres casos diferentes, mi estimado, bueno, para todos. De la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiere encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año determinada la guerra sin que se tenga noticia de ella. Luego, de la persona, aquí hubo una guerra, se le denomina conflicto armado, pero sí se ha utilizado para eso. De la muerte de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya ocurrido un año de su desaparición. En Guatemala hemos tenido ambos siniestros, hundimiento de barcos en la bahía de Amatique en los años 80, naufragó un buque, es un buque con una cantidad grandísima de personas que se ahogaron. Fue no recuerdo si zarpó de Puerto Barrios a Livingston o de Livingston para Puerto Barrios. Ese movimiento de barcos todavía se maneja y es más que todo la lancha, pero sí el movimiento del barco. Y de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Eso deja abierto para cualquier siniestro. Eso pasó acá en deslaves de colinas, donde se declara cementerio ciertas áreas, derrumbes, inundaciones. Entonces, mi estimado, entonces aquí no es desaparición, el término es la ausencia, después de un tiempo puede declararse en muerte presunta. Lo que pasa es que la ausencia solo sirve para que se nombre un defensor judicial y guardador de los bienes, mientras que la muerte presunta, porque eso genera un documento de la muerte, que sea presunta es otra cosa, pero entonces ya se puede activar la sucesión hereditaria. No sé si quedó claro ese tema, mi estimado William Daniel. Jeffrey Josué Martínez, hoy están participando bastante, eso me alegra. ¿Qué sucede si al declarar ausente a una persona, algún familiar de la persona se interpone y expresa que la persona no está ausente y que se le conoce su paradero, pero la única forma de mostrarlo es llamándolo por teléfono, videollamada y claro, sin que haya dejado a un defensor judicial? Bueno, si esta persona está indicando eso, mi estimado Jeffrey, es porque esa persona tiene interés. Entonces, el principal propuesto para ser defensor judicial de él va a ser esta persona. Le van a decir, mira, te están demandando, venite o vas a nombrar un representante, lo pueden nombrar a él. Pero no es la forma. O sea, una llamada no nos puede decir que es la persona. Una videollamada, lo que pasa es que la ley no regula eso. La ley dice, bueno, o se presenta o nombra representante judicial. Entonces, esta persona lo que puede hacer es velar por los intereses de él y que se le nombre a él, pero tiene que apersonarse. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una oposición a esto? Pues entonces ya deja de ser voluntario. Raquel del Rosario. Bueno, ¿qué pasa si después, dejen eso? Les hago la siguiente pregunta. Aquí Raquel nos indica, ¿qué pasaría si después de declarada la ausencia apareciera el ausente? ¿Qué procede ahí? Yo se las hago más profunda. ¿Qué pasa si se declara la muerte presunta? La mujer entonces ya no tiene necesidad de divorciarse, sino que recupera su estado de soltería, vuelve a contraer nuevas nupcias, regresa a su estado de soltería por viudez
presunta también, y nuevamente contrae nupcias y aparece el esposo. ¿Qué pasa? La señora está casada con dos personas. ¿Qué pasa? ¿Y qué regula el ordenamiento civil con respecto a eso? Vamos al código, por favor. Bueno, entonces, lógicamente, si fue declarado así, le recupera su situación porque ya se presentó y eso era lo que se perseguía desde un instante. Y en el caso de si volviera a contraer nuevas nupcias, el Código Civil nos indica qué es lo que pasa. Vamos a avanzar un poquito con las diapositivas. El notario con notificación a la Procuraduría General de la Nación recibirá información testimonial o documental que compruebe el hecho de la ausencia, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultad suficiente ni tutor en caso de ser menor o incapacitado y el tiempo de la ausencia. El notario en la primera resolución que dicte dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces durante un mes y en otro debiendo contener los edictos, la relación del asunto para el que ha sido pedido pedida la declaración de ausencia, la citación del presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y firma del notario. Se solicita todo esto que estamos expresando acá para ver si el ausente estuviera y alguien ve cualquiera de las publicaciones, 3 publicaciones en 2 diarios diferentes, diario oficial y otro de mayor circulación, para ver que aparezca, o si su hermano, alguien que está interesado, mire, se está aperturando el proceso para realizar las diligencias voluntarias de declaración de ausencia. Entonces se convoca, ese es uno de los objetivos de eso, hacerlo de forma transparente. Sin embargo, se dan cosas. Luz Chubay, ¿qué procede si se declara la muerte presunta luego de 3 años aparece el ausente? Bueno, vamos a regular lo que dice la ley, vamos a determinar lo que dice la ley. Espero que ya lo hayan encontrado. Artículo 77. Matrimonio del cónyuge. Si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido. Artículo 77. Este será válido aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera las circunstancias de estar vivo el ausente. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente y o al cónyuge que haya ignorado el casarse que aquel vivía. Esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio y para el cónyuge desde que se supo la supervivencia del ausente. La ley nos regula qué es lo que procede en estos casos. Loida Eunice Pacheco Borja. La muerte presunta está regulado en el artículo 63, 64, 65 al 67. Muchas gracias, Loida. Artículo 77, matrimonio del cónyuge. Muchas gracias, Fernanda María. Este será válido aunque el ausente viva, a menos de que se demuestre que haya sabido. Todo esto se tiene que demostrar. Muchas gracias, Fernanda María. Si el ausente o presunta muerte aparece, recobra sus bienes. Artículo 75. Muchas gracias, Dani Cucul. Solo que me gusta que ustedes vayan viendo las mismas respuestas que la ley nos lo indica. Artículo 77 nos indica Jeffrey Josué Martínez. Si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera la ausencia de estar vivo el ausente. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado al casarse que aquel vivía. Esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente desde la fecha en que tuvo conocimiento el nuevo matrimonio y para el cónyuge desde que se supo la supervivencia del ausente.
Norma Janet Posadas, artículo 77. Muchas gracias, Janet. Es bueno que participen. Entonces, ustedes, ¿se les queda el artículo? O sea, se lo verifican cuál es el fundamento legal de lo que estamos hablando y los compañeros que lo están buscando, pues lo encuentran. Y ese es su respectivo marcaje del documento. Artículo Miguel Ángel Esquivel Alvarado, artículo 75, Código Civil. Si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia aún después de la posesión definitiva, recobra sus bienes y en el estado en que se encuentren. Así es. Muy bien, seguimos. Entonces tenemos que el notario en la primera resolución que dicte dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces durante un mes, debiendo contener los edictos la relación del asunto para el que ha sido pedida la declaración de ausencia, la citación de presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y firma del notario. Pasado el término de las publicaciones o manifestada la oposición por algún interesado, el notario remitirá lo actuado al tribunal competente para los efectos, nombramientos del defensor judicial y continuación de la tramitación de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Para entender mejor esta figura es preciso citar que de conformidad al artículo 1 del Código Civil, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Y en el significado del término muerte ha de entenderse como la cesación de la vida. Consecuentemente, en observancia del precepto legal citado, se establece que con la muerte la personalidad civil queda extinta en virtud que la vida es consubstancial a esta última. En cuanto al término presunta, el diccionario, cuando estamos hablando ahorita ya de la muerte presunta, el diccionario de la lengua española como de presumir. Presumir lo define también el referido diccionario como sospechar, es algo que no se tiene certeza. Juzgar o conjeturar una cosa por tener indicios o señales de ello. Son indicios. Se presume que está muerto, pero no ha sido. Sin embargo, mientras que la persona aparece, pues los actos y hechos jurídicos pues surten efectos legales. Bueno, ahí estamos un poquito, es un brochazo rápido, mis estimados, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta que el libro quinto pues abarca bastante sobre el tema, pero ahorita estamos dando brochazos sobre eso, sobre lo que es. Vamos a ver, Walmer Zaino Pérez Rafael. Buenas tardes, Lica. ¿A los cuántos años de desaparecido un familiar que fue a ustedes y fue a Estados Unidos y se desconoce su paradero? Me imagino, vamos a interpretar la pregunta de que a los cuantos años de que no se sabe de una persona se le puede declarar ausente, ¿verdad? Pues eso es bastante pronto, ¿verdad? O sea, no es necesario, o sea, no va a ser una persona que solo tiene una semana y ya se le pretenda declarar la ausencia. No hay un término en sí, no hay un término que lo determinen, porque al final de cuentas se van a hacer publicaciones en el diario oficial y en otro de mayor circulación, 3 publicaciones durante un determinado tiempo. Entonces sí es importante determinarlo. Y después de eso todavía hay casos en los que se puede resolver por medio de la muerte presunta. Entiendo que las acciones que ambos hayan decidido quedan nulas. Estamos hablando, vamos a ver el artículo 77, vamos a verificar de qué estamos hablando. Matrimonio del cónyuge, así es, sí, queda nulo cada situación, lo cual debe ser, como todo acto de la vida civil de una persona, debidamente registrado. ¿En dónde? En el Registro Nacional de las Personas. Y Yasmina Tello Álvarez. ¿Qué pasa con las deudas de una persona desaparecida? ¿Se recuerdan que yo les decía quién lo puede solicitar? Lo puede solicitar incluso
un acreedor, una persona a la que se le debe, pero por eso les decía, lo que necesitamos es alguien a quien demandar. Si esta persona está en representación de él por medio de una orden judicial, eso significa que en un momento determinado puede representarlo, puede velar por los intereses de él e incluso puede recibir algún otro tipo de situaciones. Entonces las deudas pueden llegar al remate de los bienes de él con tal de pagar. Por eso es la obligación de dejar dejar un representante. Bien, vamos a ver cómo que es la disposición y gravamen de bienes menores, incapaces y ausentes. Es importante recalcar que no puede disponerse ni gravarse bienes de menores, incapaces y ausentes sin que previamente se haya seguido y declarado con lugar algunas diligencias conocidas como de utilidad y necesidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años según el Código Civil. Antes de llegar a la mayoría de edad es en el ejercicio de la patria potestad que se representa. La disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes. La solicitud para disponer o gravar bienes de menores, incapaces o ausentes podrá presentarse y tramitarse ante notario cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 420 a 421 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos qué regulan estos artículos. Código Procesal Civil y Mercantil 420. Estamos dentro del libro de los procesos especiales. Vamos a ver, 420. Disposición y gravamen de bienes. Para mí es muy importante que ustedes sepan cuándo, para qué se puede utilizar este tipo de diligencias. Para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial. Licencia judicial, es decir, el permiso judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente, probando, o sea, que es una prueba. Señor juez, esta persona, de acuerdo a estos exámenes médicos, está muy enfermo, tengo que operarlo y no tengo yo para hacer eso. O resulta manifiesta utilidad del acto que se pretende verificar en favor de su representado. Algo que puede ser algo urgente, pues meterlo a estudiar, pagarle una universidad, situaciones de ese tipo. Y 421, pero vamos a terminar este. Hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces y ausentes. Primero, cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor o incapaz. Segundo, cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio que el de grabarlos. Pregunto, ¿qué es grabar un bien? ¿A qué se refiere con eso de gravamen o grabar? Tercero, cuando se proporciona la detención de un gravamen mayor por otro, la redención de un gravamen mayor por otro menor. Y finalmente el artículo 421 nos habla en relación a la solicitud. El solicitante manifestará ante el juez respectivo, primero, el título con el que administra los bienes, el cual deberá acreditar. Segundo, los motivos que le obligan a solicitar la licencia. Tercero, los medios de prueba para acreditar la utilidad y necesidad del contrato u obligación. Cuarto, las bases del contrato respectivo. Quinto, los bienes que administra con designación de los que se propone enajenar o grabar. Trámite. Bueno, aquí ya vamos por el 422. ¿Sí nos dice algo?
El notario con audiencia a la Procuraduría General de la Nación y notificación al protutor o representante del menor, en su caso, sabemos quién es el tutor. Ahora pregunto, ¿quién es el protutor? Vamos a ver los correos, a ver qué hay de bueno por acá. ¿Quién es el protutor? ¿Cómo se llama esta figura? Una vez recibida la prueba, el notario dictará resolución bajo su más estricta responsabilidad, la cual deberá contener los requisitos que determina el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil. Una vez dictado el auto, remitirá el expediente para los efectos de lo prescrito en el artículo 423. Me disculpo, son... Una vez recibida la prueba, el notario dictará resolución bajo su más estricta responsabilidad, la cual deberá contener los mismos requisitos del artículo 423. Estamos en la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes. Bien, con respecto a la patria potestad, comprende. ¿Qué es la patria potestad? La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en los actos de la vida civil. También administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Por eso es que hay menores de edad que sí pueden trabajar de acuerdo a la normativa. Sabemos que esa incapacidad es relativa en relación a que un menor de 14 años con autorización de la Inspección General de Trabajo y autorización de sus padres sí puede hacerlo. Por eso es que es incorrecto cuando me dicen, ah, sí, entonces le pueden quitar la tutela a un padre. No, le pueden quitar la patria potestad. La tutela es del tutor, patria potestad de padres. Vamos contra de las diligencias, reconocimiento de preñez o parto. La mujer puede solicitar ante notario el reconocimiento de su preñez en casos de, miren, esto es importante, ¿cuáles son los casos? Caso de ausencia, entonces, si quiere el reconocimiento de preñez, primero tiene que declarar la ausencia, después es el reconocimiento de parto. Luego tenemos la separación o muerte de su marido, solicitud que deberá publicarse por edictos 3 veces durante un mes en el diario oficial y otro de mayor circulación. Así es el procedimiento. Entonces, y esto implica lógicamente ciertos costos. Eh, Alguno de los compañeros que ha hecho este procedimiento, yo no lo tengo actualizado en relación a los costos que tengan ahorita los edictos. Ya tenemos varias preguntas. Y la compañera Bernadette Racinos, inciso tercero del 420, me permito verlo. Con mucho gusto, Bernadette. Ah, ok. Vamos pues. Bernadette me está pidiendo que haga la explicación del inciso tercero del artículo 420. El artículo 420 hace referencia a hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes, y el tercer caso es que lo hay cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. Es decir, por eso les decía, para empezar, ¿qué es un gravamen? Un gravamen es una carga, es por decirle, bueno, vamos a hipotecar, tu abuelo te dejó esta casa, tenés 15 años, pero no tenemos para pagarte el colegio, entonces vamos a hipotecar para sacar de ahí dinero, eso se debe de demostrar, por decirle, se tendría que demostrar que ambos padres están desempleados, y o sea, lo que se pretende es que se lo dejó para que le sirviera a él, entonces se va a utilizar para él y hay ciertas formas en que se hacen los controles. Entonces, bueno, vamos a hipotecar la casa y después cuando yo consiga trabajo se va a pagar. Es un ejemplo, eso es un gravamen, pero es un gravamen menor por uno mayor. Regula cuando se proporciona
la redención de un gravamen mayor por uno menor. Un gravamen mayor es de que está hipotecada un gran terreno y no se puede utilizar ese terreno. Entonces se va a imponer el gravamen porque lo que se necesita es con un terreno más pequeño. O sea, se va a gravar un terreno más pequeño, algo que impacte económicamente menos para poder liberar. Se va a perdonar al grande por agarrar al más pequeño. La redención es un perdón. Prácticamente para el efecto es que se va a liberar el bien mayor. Miren, tenemos toda esta finca hipotecada y realmente lo que se necesita de poner de garantía lo hacemos con la casita que está en el pueblo. Ok, traslademos la hipoteca, vamos a perdonar este bien grande y vamos a trasladar el gravamen o hipoteca para el bien más pequeño. Esa casita si la perdemos no nos interesa, un ejemplo, pero esta finca es mejor tenerla libre de gravámenes. ¿Verdad? Me comenta si se entendió y si no, pues hacemos lo necesario para que se entienda. Luis Morente Díaz, prácticamente se emplea que la muerte presunta es la supuesta aún no encontrando el cadáver, es decir, la que se declara tras prolongada ausencia y sin noticias de la persona que se trata. Ahora, en el caso Zika Visa no se adecua a esto y bueno, yo no tengo conocimiento que habrá pasado, pero les recuerdo que en el caso Zika Visa les pongo un ejemplo, que la señora haya tenido un vehículo a su nombre, una vivienda a su nombre, entonces era interés en este caso, podían hacerlo los abuelos, no estoy diciendo que así haya sido, es un tema un poquito delicado de tocar porque hay dolor dentro de este caso, ¿verdad? Entonces, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y si no está él, pues debe representarlo su esposo. Hoy día tengo entendido que ya falleció Roberto Barrera. Entonces, ¿quién lo representan? Sus hijos, que aún son menores de edad. La pregunta es, ¿quién representa a los hijos? ¿Quién se queda con esa patria potestad? Que eso tiene que ser un proceso de guardia de custodia, que asumo yo que lo tiene la familia materna. Entonces ellos, en calidad de eso, pueden hacer en este caso la declaratoria de ausencia para cobrar algún beneficio. Sí se puede, sí es viable, eso es algo de la vía eminentemente civil. Sí, seguramente así será. Si no mal recuerdo, es el encargado de fiscalizar las actuaciones del tutor. Sí, eso es un protutor, ¿es correcto, Milton? Artículo 304, Mayra Arana. Mayra, ¿de qué está? Del Código Civil, ¿de qué estamos hablando? Ah, la figura debe ser la figura del protector, asumo yo, ¿no? 304. 304, protutor. El protutor intervendrá en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio. Tal y como nos decía, es el que supervisa al tutor. La designación del protutor se hará en la misma forma que el tutor, puede recaer en parientes del pupilo o en otras personas, siempre que reúna las condiciones de notaria, honradez y arraigo. Muchas gracias, Mayra Arana, por el dato. ¿Algún familiar se encarga del menor de edad o incapaces? Sí, pero no es de que alguien se encarga. Esto debe ser convalidado por un juez que le otorga la guardia y custodia temporal o permanente. Por tutor es la persona que supervisa al tutor, Jan Castro. Muchas gracias. Patricia Marisol Cruz de Villegas, artículo 304, el protutor es el que intervendrá en las funciones de la tutela. Protutor 304, Jennifer Rubí Alarcón. El protutor intervendrá en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio desde San Juan, Zacatepeques. Muchas gracias, Jennifer Rubí. Ofelia Elizabeth Argueta. El protutor intervendrá en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio. Es designado igual que el tutor 304. Ok. Bernadette nos da ya el visto bueno de que sí quedó claro lo que estábamos platicando. Muchísimas gracias, Bernadette. Milton, vamos con reconocimiento de preñez. ¿Qué pasa si se declara la ausencia de un varón y meses después la mujer solicita el reconocimiento de preñez o parto?
y le es concedido, pero resulta que quien realmente la embarazó fue un varón distinto y aparece el declarado ausente posteriormente. El niño queda siempre como hijo del varón antes ausente o el padre biológico puede intervenir para solicitar la patria potestad. Fíjese que tengo un caso ahorita, tengo que reunirme con eso, lo que dije para lunes. Pues efectivamente, la señora quedó embarazada durante una relación y tiene un hijo. El señor le empezó, efectivamente, es un muy buen proveedor con todas las cosas del niño. Ya tiene 2 años el niño, pero realmente la relación de ellos no funcionó. El asunto es que la señora nunca quiso que lo reconociera y ahorita me dice que está preocupado porque está haciendo las vueltas para que el nuevo novio lo reconozca. Entonces ahí es donde entra, para todo esto que estamos hablando, ácido desoxirribonucleico, su respectiva prueba. Prueba de paternidad por medio del ácido desoxirribonucleico ADN. Eso es lo que procede en estos casos. Leticia Fuentes nos pregunta sobre la muerte presunta. Si se lleva a cabo el proceso legal y publicado en el diario oficial las veces requeridas, posteriormente aparece el cónyuge, aún así será nulo. Sí, porque se está haciendo eso, porque todo esto es presunto. La persona pues realmente se le reactiva, o sea, si la persona reaparece, por así decirlo, ¿verdad? O sea, ya no hay una muerte presunta con el que realmente caducaron todos sus derechos, porque ahí termina la personalidad humana, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es dejar nulos todo lo demás, pero si se gastaron su herencia y todo eso, ya valió. Reconocimiento de preñez y o del parto. Mis estimados, por cierto, oportunamente, o sea, con suficiente anticipación, les voy a pedir y estoy promoviendo junto con unos amigos unas conferencias de tipo internacional. Esto es algo totalmente académico y totalmente gratuito. Entonces, oportunamente, estaba pensando en invitarlos. Estamos viendo que la plataforma sí nos aguanta. Entonces, no me van a mandar correos de eso. Oportunamente voy a avisar para que los que estén interesados, pues, para enviarles un link o em, unas charlas sobre derecho laboral a nivel internacional. Vamos a contactar, lógicamente, laboralistas de acá de Guatemala, el ICDANI, que fue el que interpuso la inconstitucionalidad de la ley de tiempo parcial, él fue el que la colocó, y también tenemos la participación de otros juristas a nivel y latinoamericano. Entonces, oportunamente les voy a avisar por si alguno quiere interesado. Hago la aclaración, es totalmente gratuito, pero creo yo que sería una buena información para ustedes. Reconocimiento de preñez o parto. Igual derecho tienen los herederos instituidos o legados del marido en caso de que esté muerto. Ante el notario deberá aprobarse la ausencia, la separación o la muerte del marido conforme lo establece el Código Procesal Civil. ¿Cómo se debe de probar la ausencia? Por la declaratoria de ausencia, la separación por un acta de separación y la muerte del marido, pues por un certificado de función. El notario está facultado para tomar las medidas a que se refiere el artículo 436 del Código Procesal Civil y Mercantil y, en caso, los facultativos deberán cumplir con las obligaciones preceptadas en el artículo. Si no hubiere ocurrido oposición, el notario declarará el hecho del nacimiento amparado al nacido en la cuasi posesión del estado de hijo, resolviendo también lo relativo a alimentos del menor. Porque eso es lo que pretende este trámite, darle cierta seguridad sobre un patrimonio por ser hijo de la persona del que se separó o de que está en las situaciones que remite la ley. Si se hubiera manifestado oposición por persona interesada, el expediente será remitido al juez competente para que con audiencia en incidente, ya sabemos lo que es un incidente, el oponente haga su declaración judicial a que se refiere el artículo 437 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Para que sean procedentes estas diligencias debe partirse de dos supuestos. Primero, la ausencia y el segundo, la separación o muerte del marido. Esto se deduce que debe originarse de un matrimonio y no de una convivencia marital, ¿ya? O sea, no es una unión sin reconocimiento legal. O sea, puede ser una convivencia marital, pero que tenga reconocimiento legal. ¿Cómo se llama esa convivencia marital con reconocimiento legal? Unión de hecho. En el Código Civil, artículo 199 regula, el marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio y que se presume concebido durante el matrimonio y el hijo nacido entre los 300 días siguientes a la disolución del mismo. Este es el fundamento legal para que sí se le pueda dar eso. Entonces, aquí puede haber un reconocimiento de la preñez o del parto para darle el cuasi estado de hijo. Según el artículo 206 del Código Civil, al respecto establece, en caso de separación o dilución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en término de 90 días contados de su separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta, a la muerte del marido deberá denunciarlo el juez competente dentro del mismo término, a fin de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal o establecer la filiación. Pregunto qué es filiación, de filio o filio. Fernanda María nos pregunta, eh, en el caso en el que un matrimonio por X problema, el marido no quiera reconocer a un hijo que aún no nace o bien que ya nació, pero que el esposo considera la posibilidad de no ser el padre, la esposa puede solicitar el reconocimiento de preñez o parto aún estando casados. Miren, sí, solo que aquí yo creo que más que un reconocimiento de preñez o parto, que puede ser, pero creo que la vía es mejor un proceso de paternidad por medio de ácido desoxirribonucleico, que a final de cuentas le otorga la prueba que inicialmente ella la tiene que pagar, pero al momento si él se niega, automáticamente dice yo soy el padre. Si él accede, se hace la prueba y sale que él es, entonces a él se le condena, aparte de la condena es aceptar la paternidad, de una vez se fija el monto de alimentos en eso, en algunos casos es el criterio de los jueces y se determina cómo finaliza ahí la situación. Y si no hay unión de hecho, no se puede hacer nada. Ahí se puede hacer un procedimiento por medio de ácido desoxirribonucleico, pero ahí interviene un padre, un hermano, ya es más complicado. Sí se puede, la verdad es que sí se puede, pero es un poquito más complicado y caro. Pero sí se puede. Solo que es más difícil. ¿Qué es filiación? Vamos por el cambio de nombre en el procedimiento voluntario extrajudicial. La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil lo puede solicitar ante notario expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El notario recibirá la información que ofrezca por el solicitante o requiriente y dispondrá que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que pueden formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Vamos a hacerle una pequeña revisión. Recordarán que hice mención la semana pasada que dejé unos diagramas dentro del Drive y ahí hay unos, dentro de esos, ausencia y cambio de nombre, si mal no estoy. Vamos a verificar. Es un compendio, acá lo tenemos.
Permítame un momentito. Ok, vamos a proyectar este. Muy bien, este material ya está, ya se encuentra en el Drive. Ok, declaratoria de incapacidad. Veamos, pues vamos a ir haciendo el análisis de este esquema así de una forma rapidita. Declaratoria de interdicción, artículo 406 a 410 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículo 9 del Código Civil. Procede. Tenemos que ver que esté en una de las causales, por enfermedad mental congénita o adquirida, de forma permanente, por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes, por graves perjuicios a su persona y su familia, sordomudez congénita y ceguera congénita. Entonces, se debe interponer un memorial de solicitud, quien tenga interés, o a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, es el artículo 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde se debe de fundar ese memorial. Debe de acompañar los documentos justificativos a ofrecer las declaraciones testimoniales justificativas. Se admite la solicitud declaratoria, el juez dicta una resolución. Se tendrá como partes, en primer lugar, a la Procuraduría General de la Nación. Como producto de que recibe eso, se ordenan los exámenes médicos y se nombran expertos, uno nombrado por el juez y el otro por el solicitante. El juez puede dictar disposiciones para el cuidado del enfermo. Si, si es necesario, se nombra un tutor específico que lo defienda. Artículo 407, Código Procesal Civil y Mercantil. Puede dictar medidas de seguridad sobre los bienes del incapaz. Estas diligencias se practicarán dentro de 8 días. El dictamen de expertos debe de estar concluido en un plazo máximo de 30 días, de acuerdo al 408 del Código Procesal Civil y Mercantil. Previo a resolver, se da audiencia para ver qué opina la Procuraduría General de la Nación, el artículo 409, y se evacúa la audiencia en 3 días. Finalizadas las diligencias, el juez resuelve si al lugar o no lo solicitado. Si hubiera oposición, el trámite se traslada por la vía ordinaria 410. Bueno, vamos a regresar. Ok, aquí tenemos. Ok, tenemos varias. Uy, hoy sí están participando. Qué bien. José Rocael Zacarías, gusto en saludarlo. Es el vínculo jurídico que existe entre dos personas en la que una desciende de la otra, lo que puede darse como consecuencia de hechos biológicos y o de actos jurídicos. La filiación es la relación o vínculo biológico entre integrantes de una familia y que es regulado o reconocido por la ley. Muchas gracias, José Rocael. Tenemos a Hilda Cardona, la filiación es la relación jurídica que establece entre padres e hijos. Filiación, relación de los hijos con respecto a los padres. Grecia Gabriela López Reina, muchas gracias.
y sería por la vía judicial directamente. ¿Verdad? Me perdí un poquito a qué nos estamos refiriendo. Vamos a ver la pregunta anterior. Sí, vamos a ver, estamos refiriéndonos a que, bueno, amplíeme un poquito más porque me perdí con la secuencia de lo que estaba llevando. Mil disculpas. Y Sofía Jimena Hernández Galvez. Es la relación jurídica que existe entre padres e hijos. Excelentes. ¿Se dan cuenta? Es una relación entre padres e hijos. La filiación es el establecimiento de la filogenia o relación genética de una persona, es decir, la declaratoria es de ser hijo o, o hijo de una persona. Artículo 220. Nos indica Norma Janet Posadas. Gloria Alicia Jolón, significado de filiación es un vínculo jurídico que existe entre dos o más personas en las que una desciende de la otra. Milton. Milton Power Flores nos indica. Lo que comentaba el compañero anterior sobre el tema de que si existe unión de hechos, sí se podría, pero primero hay que declarar la unión de hechos según el artículo 178 del Código Civil. Y ya luego se solicita el reconocimiento de preñez o parto. ¿Es viable? ¿Es otra solución? Hay que ver realmente cuál es el procedimiento. Si los dos son aceptados, pues cuál es el que más conviene. Si quiero quitar o cambiar un apellido, pero tengo un hijo y por ende tiene mi apellido, ¿cómo queda el nombre del hijo? Melanie Esmeralda González. Si quiero quitar o cambiar el apellido, pero tengo un hijo y por ende mi apellido. Porque el hecho de que una persona cambie el nombre no le afecta para nada su filiación. Es decir, su apellido Melanie Esmeralda González y tiene a María, asume que tiene otro apellido, después el González. Aunque usted le cambie el nombre y le quite el González, no va a dejar de ser su hija. Eso no afecta, es una anotación que se hace en el registro nacional de las personas. Eso no afecta. No sé si le logré entender y era eso a lo que se refería. Jeffrey Josué Martínez Santos, la persona que quiere hacer efectivo su cambio de nombre puede cambiar en totalidad, o sea, apellidos y nombres. Loida Unice, en el caso que la pareja no está casada y no hay unión de hecho, pero procrearon una hija, pero este sigue en contacto con la madre, pero aún no reconoce a la hija, se le puede exigir al padre que la reconozca y le pase pensión a la niña. Ok, Loida, como hemos estado viniendo aquí, es requisito. Primero que nada, que se le puede exigir que lo reconozca. Ese es un proceso de filiación o paternidad, y normalmente por ADN. Una vez esté ese proceso, ya sea por la vía que sea que un juez lo haya hecho que la reconozca, entonces ahí ya se puede hacer el proceso de alimentos. De lo contrario, no se puede. Walmer Zaino Pérez Rafael. Mira que mi vecino, su esposa tuvo su parto en el hospital de la cabecera departamental. Al momento de inscribirle, el lugar de origen no fue donde sus padres. ¿Qué proceso sigue para que su partida de nacimiento fuese el mismo lugar de sus padres? Ah, Mi estimado Walmer, necesito un poquito más de información ahí. O sea, las personas pueden vivir en Petén, pero resulta que dio a luz en Izabal, de ahí eso. Después quiere un procedimiento para reescribir, no se puede. Pero no sé si estoy entendiendo bien el casito, mi estimado Walmer. Si me lo pudieras ampliar, por favor. Raquel del Rosario Galvez, se entiende por filiación la descendencia en línea recta, regularmente se reconoce como el vínculo del carácter biológico o jurídico que existe entre los padres, las madres y los hijos, o bien entre uno solo de aquellos y estos. Fernanda María nos dice, gracias por el apoyo, licenciado. Bueno. Ok. Para eso está, esa es la intención de lo correo. Ustedes hacen interesante la clase cuando hay participaciones y salimos de dudas. Ustedes la hacen muy, muy interesante la clase, mis estimados, en la medida que participen. Dani Cucul es el vínculo jurídico que existe entre dos personas en la que una desciende de la otra. Y filiación es la relación o vínculo biológico. Muchas gracias, Dani Cucul.
Filiación entre padres e hijos directamente. La filiación es previa al reconocimiento de la paternidad. Ahí es paternidad. Filiación es el vínculo propiamente, pero el otro ya es paternidad. Exactamente, gracias María de Jesús Mérida. Relación de parentesco entre padre e hijo, es correcto, gracias Loida Pacheco. Hablamos de que si no existe una unión de hecho en el reconocimiento de preñez, entonces se iría a la vía judicial directamente. Y sí, sí tiene que irse a la vía judicial, Bernadette. O sea, si no hay una unión de hecho, puede primero hacer una unión de hecho judicial. Y ya después de eso, derivado de eso, se puede hacer el reconocimiento de preñez porque ya no se encuentra el esposo vivo, siendo que en este caso era que se había muerto, ¿verdad? Y no estaban casados. María de Jesús Mérida, perdone, si la madre paga la prueba de ADN y el padre resulta positivo de la filiación, el padre está obligado a hacer el reembolso de los gastos de ADN. ¿Es correcto? Así es precisamente. Pero también se da el caso de que no lo es. Y ya tuve un caso de esos y yo sí le decía, porque es medio amigo, ¿verdad? Le decía, ¿estás seguro? Porque si no, no es mío. Pero pasó o no pasó, la respuesta fue sí, pero es un sí, pero no, sí, pero muy. Entonces, bueno, pues, y efectivamente no era su hija. Entonces ella quedó condenada a pagar. Muy bien, seguimos con algunas diapositivas que tenemos pendientes. Con respecto al cambio de nombre en el procedimiento voluntario extrajudicial, recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la única publicación sin que haya habido oposición, el notario hará constar el cambio de nombre y dispondrá que se publique por una sola vez en el diario oficial y se comunique al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Si se hubiera presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para que con audiencia en incidente al oponente resuelva si procede o no el cambio de nombre de conformidad con lo que establece el artículo 43 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y llegamos a las preguntas de estudio. Y para la semana número 11, ¿cuándo procede la declaratoria de interdicción? Son los casos exactos, ¿verdad? Para enajenar o grabar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración, ¿qué deberá hacer? Pregunta número 3. ¿Puede la mujer solicitar el reconocimiento de su preñez en los casos de, en qué casos procede el reconocimiento? Y número 4. La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, lo solicitará por escrito. ¿A dónde lo solicita? Y la número 11, el 5 de la semana 11. Si se hubiera presentado oposición en el cambio de nombre, se tramitará en forma de. ¿Cuál es la vía? Muy bien, vamos a ver ahorita cómo estamos de correos. Todavía tenemos un parito. Karen Fabiola Dionisio. Se pueden cambiar apellidos también. Y no, solo es el nombre. El asunto es que a veces dentro de ese cambio lo que pretenden muchas veces las mujeres es que se me habían preguntado, solo ese, por eso se llama cambio de nombre, solo que el nombre incluye apellido. ¿Cuál es la definición de nombre? Vamos a ver, alguien, todavía tenemos unos minutos para que me manden la definición de nombre. Hay una definición de nombre. Sí, es solo de nombre, efectivamente, pero a veces lo que quieren es pretenden hacer alterar la filiación para que muchas veces el padre no tenga comunicación o no tenga derecho sobre el hijo. Por eso cuando llega alguna dama con un niño, yo sé que esto es lo que quiere, le digo, mire, sí puedo hacer el procedimiento, pero eso no va a afectar la filiación, o sea, no va a dejar de ser su hijo. Ian John Tibals, así me parece acá. ¿Qué procede cuando los padres de una menor piden que el joven menor de edad reconozca la preñez? Ok, hay una prohibición del Código Civil para que un menor de edad pueda casarse,
pero no hay ninguna limitante para que reconozca a su hijo, solo que en este caso debe estar autorizado o acompañado por los padres, porque el menor no tiene esa capacidad. Entonces sí lo puede reconocer, pero acompañado por los padres. Y esto me lo pregunta Trinidad Antonio Mayen. Eh, Ian John Tibalt. Según tengo entendido, el cambio de nombre sí puede ser completo, ya que no produce filiación. Fíjense que hay varios conceptos respecto a eso. Mejor voy a verificar. Los últimos que he tenido, sí, sí se pueden, pero también he tenido unos casos donde me consultan por el que no. Voy a ver cómo está ahorita con respecto a eso. Artículo 4. Nombre es compuesto por nombre propio y apellido. Exactamente, eso es lo que quería que vieran. Artículo 4. Muchas gracias, Milton. Sí, sí se puede con todo y apellidos. Mirna Marilú Morán. Permítame ver que se puede hacer un cambio de apellido o juntar los apellidos, por ejemplo, de León Rey. Ah, bueno, juntar apellidos ya es como que estamos creando un apellido. Eso ya es otra situación. Normalmente ya vienen así los apellidos, porque no podemos crear un apellido, porque eso es o sea, no lo podemos crear en el sentido que sabemos que es una copia directa de lo que viene de los padres. Ahí sí estamos en otra situación. Mira, no sé si por ahí estaba la situación. Entonces, mis estimados, hay varios temitas acá que yo los tengo anotados. Entonces, ya estando en la víspera de finalizar la clase, no sé si todavía hay más dudas, que con mucho gusto los vamos a preguntar. Aquí está otra vez. Sí, efectivamente, sí se puede cambiar el apellido también, solo que esto no afecta a la afiliación y esto lo regula el Código Civil. Sí se puede, ¿verdad? Fíjense que hay casos en los que se dificulta, pero es porque no cumplen los requisitos. Hay situaciones especiales, pero regularmente sí se puede, porque no afecta a la afiliación y una vez cumpla los requisitos no hay problema con eso. Eugenio Calixto, definición de nombre. Es el medio de individualizar a las personas en sus relaciones familiares o sociales. Es el primer elemento de identificación y sirve para diferenciar a cada persona de las demás, de acuerdo al artículo 4 del Código Civil. Eugenio Calixto Monroy, muchas gracias, Eugenio.